Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas, tratando de llevarle la última información en medicina cardiovascular. El tema de hoy es un tema que es como un continuo también con otros podcasts que hemos hecho con expertos en imágenes. El tema es la plástica aórtica. Seguramente no podremos evitar también incluir la porción proximal de la aorta. Ya nos contará eso en detalle Fernando, y justamente introduzco a nuestro invitado de hoy, es Fernando Piccinini. Fernando es médico cirujano, ha hecho toda su trayectoria de formación acá en el Instituto Cardiovascular. Nos conocemos hace muchísimos años. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es vocal del Consejo de Cirugía Cardíaca de la Sociedad, es miembro titular del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, director del Consejo de Cirugía Cardíaca y miembro titular de la Heart Valve Society. Ha hecho una destacadísima trayectoria en términos de entrenamiento. En particular, esto que vamos a hablar hoy es una de sus especialidades, entre otras, pero esta sin duda es una porque él y su equipo han trabajado directamente con un destacadísimo cirujano europeo belga, Séverin El-Khoury, y con idas y vueltas en los años, idas y vueltas me refiero en viajes, han trabajado en Bélgica con él en forma conjunta, trabajando el concepto de preservación. Así que estamos frente a un verdadero experto en este tema, lo cual va a ser de muchísima utilidad para poder llevar adelante este podcast. Así que, Fernando, muchas gracias por venir. Bueno, gracias, buen día. Gracias por la invitación y por la iniciativa. Bueno, bárbaro. Vamos a hablar de la plástica aórtica. No podremos evitar conversar sobre la raíz aórtica. ¿Qué nos decís? Sí, en realidad, cuando uno habla de preservación valvular aórtica, esto parte de la inquietud de hace muchos años, y un poco lo charlaste en tu podcast con el doctor Ricardo Rondero sobre lo que significa intervenir a un paciente e implantarle una prótesis, sea biológica, sea mecánica. Eso es otro tema de discusión. En lo que se vio en la insuficiencia aórtica, porque vamos a hablar de insuficiencia aórtica, no hay posibilidad de hacer plástica en las estenosis. Se hacía muchos años, se hizo de calcificación, anda muy mal, eso se abandonó hace más de 30 años. Así que hablamos básicamente de insuficiencia. En esos pacientes, la cirugía estándar en cualquier centro es ir a reemplazar la válvula, con todo lo que eso significa. Y lo que se vio, un poco siguiendo la cola de la válvula mitral, es que en lo posible es mejor reparar que recambiar. Y en la válvula aórtica, sobre todo en los pacientes que tienen asociada patología de la raíz aórtica, lo que se vio que la válvula es el menor de los problemas, que muchas veces esa insuficiencia aórtica está más ligada a una dilatación y a un cambio en la arquitectura de la raíz, y que por lo tanto la verdad es que cambiar una válvula estructuralmente normal es un pecado. Así que también aprendimos de la mitral que la aorta es un complejo. En la mitral importa la valva, importa el anillo, importa las cuerdas, importa el tamaño del ventrículo, y en la aorta es aproximadamente lo mismo. Importa el tracto de salida, importa el diámetro del anillo, importa el diámetro sinusal, importa el fenotipo de aneurisma, si es de la raíz o de la tubular. Y entonces en esos pacientes con ciertas características uno puede ir a hacer el reemplazo, por ejemplo, de la aorta ascendente y conservar la válvula nativa, con todo lo que eso significa. Fantástico. Entonces, como que vamos circunscribiendo, vamos a hablar de la válvula aórtica, vamos a hablar de la insuficiencia aórtica en particular, y siguiendo con el concepto de otras conversiones que son verdaderos órganos, y que la estructura no es solamente esa famosa tapa que deja pasar para un lado y no deja pasar para el otro, pero que hay toda una cosa alrededor, hay toda una estructura alrededor que si la preservas va a ser siempre mejor la tuya que la
que la comprada. Exacto. Sabés que justo dijiste el órgano. La actualización de las guías de patología aórtica del 2024, una de las primeras cosas en las que es las guías publicadas y la primera vez que se ponen de acuerdo a la guía americana y las guías europeas. Y una de las primeras definiciones en la que concordaron es que la aorta es un órgano. No es solamente un conducto de paso, porque tiene función específica, tiene toda una estructura, tiene toda una fisiología. Esa es una cosa. En estos pacientes, en general estamos hablando de pacientes que tienen dilataciones de la raíz, donde la anuloctasia, la dilatación del anillo, hace que no haya coaptación central. Lo mismo que vimos en la válvula mitral. Y que si uno corrige, por ejemplo, esa anuloctasia o corrige la distorsión de la raíz de aorta, la válvula se realinea y queda con una coaptación central perfecta. Y como es una válvula estructuralmente normal, uno no esperaría que el paciente intercurra, y de hecho estos pacientes tienen una tasa de reintervención por patología de la válvula, libertad de reoperación mayor al 90-92%. Entonces lo que me comentás es que la insuficiencia aórtica es o puede ser funcional o puede ser estructural, es decir, déficit primarios de la válvula, pero la mayoría de las veces tiene que ver más con una cuestión funcional por algún déficit en la forma, en lugar de anclaje. Sí, a medida que va perdiendo o su anillo superior, que es la unión sinotubular, o su anillo inferior, que es digamos, la unión aortoventricular, cualquiera de los anillos que se dilate va a hacer que la válvula tenga una insuficiencia. En general, esas son insuficiencias centrales, simétricas, muy bien toleradas. Pero al igual que en la mitral, donde puedes tener anuloctasia y además un prolapso, no sé, un P2 en la mitral, en la válvula aórtica también pasa lo mismo. O sea, a medida que la válvula se distorsiona, los bordes libres se van estirando y eso hace que a largo plazo haya siempre algún grado de prolapso en alguna de las tres válvulas. Y por eso, cuando vos vas a reparar una válvula aórtica, no solamente te asegurás de achicar el anillo y hacer que la válvula coapte, sino que además corregís un eventual prolapso. Y para eso, para planificar la reparación, para ver qué paciente vas a reparar y qué técnica vas a utilizar, es fundamental que la gente de imágenes se involucre. Nosotros acá en el instituto, tanto con la gente de tomografía, que es la que nos estadifica los fenotipos aórticos y los diámetros y todas esas cosas, el equipo de ecocardio, y en este tema en particular se involucró hace muchos años Adrián Aranda, es fundamental que a estos pacientes les hagas un trance esofágico. Primero, para poder hablar claramente con el paciente y plantearle si vas a intentar hacer una plástica o no y cuáles son las condiciones, pero básicamente para saber uno si es un paciente reparable y cuál es la técnica que deberías utilizar, porque en general 40% de estos pacientes hay que hacer algo sobre la valva, sobre todo aplicarla. Fernando, entonces, si resumimos, ¿cómo hacemos para identificar a quién hacemos la plástica? Yo creo que cualquier paciente que tenga una insuficiencia aórtica es un paciente para mirarlo con mucho cariño, digamos, para una eventual plástica aórtica. Las plásticas aórticas aisladas, sin reparar, sin tocar la raíz aórtica, que existen, no son pacientes que anden muy bien al seguimiento. Y básicamente eso pasa porque si uno no trata el anillo, si no hace una anuloplastia restrictiva, estos pacientes intercurren rápidamente en la insuficiencia. Igual que la mitral, como te dije antes. Nos dimos cuenta 20 años después que hacer un alfiere o hacer una resección de válvula posterior en la mitral, si no le haces anuloplastia, andan mal. En la válvula aórtica pasa exactamente lo mismo. Entonces, siempre que uno va a tratar una valvulopatía aórtica aislada, tiene que tratar el anillo. Y eso técnicamente es muy demandante. Entonces, esas válvulas en general no andan bien. En cualquier paciente que tenga una patología de la raíz, como la raíz tiene un continuo con la válvula, en cualquier equipo quirúrgico se va a pensar en ir por la válvula también, y ese señor se va a llevar un tubo valvulado, mecánico biológico. En ese paciente donde la válvula es estructuralmente normal, lo que hay que hacer es el recambio de la raíz aórtica con reimplante coronario, lo que eso signifique, y preservar en su interior la válvula nativa. Y si la válvula tuviera algún grado de prolapso, corregirlo. Eso obviamente lleva una expertise, lleva una curva de aprendizaje y depende mucho de lo que te decía antes de los estudios prequirúrgicos. Fernando, cuando hablas de afectación del anillo, ¿eso implica necesariamente que hay que reparar la aorta o puede repararse el anillo y nada más que el anillo y se coloca la aorta o sea, no está afectada, suele no estar afectada también la raíz aórtica y queda como... Bueno, se puede reparar el anillo sin cambiar la aorta,
pero eso significa... técnicamente es bastante demandante, hay que transeptar la aorta, hay que disecar por abajo los ostium. La verdad es que cuando haces eso estás, digamos, a 3/4 del camino de hacer un cambio de la válvula aórtica. Es como hacer una valvuloplastia y no hacer un TAVI hoy en día. Te quedaste en la mitad. Se puede hacer, pero en realidad no anda muy bien. Y en realidad lo que está demostrado es, esto pasa básicamente en pacientes donde la valvulopatía es bicúspide, donde uno inicialmente hace una cirugía menos, toca la válvula y el paciente intercurre con un aneurisma aorta ascendente. Por eso, en general, los pacientes con aortopatía bicúspide tienen un umbral más bajo para cambiar la aorta ascendente. Las guías hablan de 55 en condiciones normales y cuando uno se va a bicúspide o se va a pacientes sindrómicos, llega a bajar incluso a 45 milímetros. Y otra cosa que se cuestionaba al principio es no repares una válvula bicúspide porque es una válvula anormal. Bueno, la válvula bicúspide no es una válvula normal, es una variante anatómica. Sí, es la cardiopatía congénita más frecuente, pero se puede reparar las válvulas bicúspides y andan muy bien. Y en especial tiene mucha más lógica y mucho más sentido reparar una válvula bicúspide porque en general son pacientes mucho más jóvenes. Y son los pacientes en los que vos pondrías una válvula mecánica y los someterías al riesgo de estar 30 años o 35 años anticoagulado. Entiendo como que vas derribando mitos con lo que vas contando y me parece que esto de poder utilizar una válvula bicúspide y que lo comentes con, digamos, cierta naturalidad, en cuanto a que no, para nosotros la válvula bicúspide también vamos a intentar repararla o hacer una plástica, parece muy interesante. En nuestra serie, el 27% de los pacientes que intervenimos son válvulas bicúspides. Y un poco ahí juega lo que te decía antes de la imagen pre. Para la válvula bicúspide es muy importante en la plástica definir la simetría de la válvula y definir el largo de las valvas. Si esas dos condiciones están dadas y esa es información que la gente tanto de tomografía como de eco transesofágico nos puede dar, para adelante con la válvula bicúspide. Interesante que es como que hay estudios complementarios que no pueden dejar de estar o que son tan importantes como el acto quirúrgico. Entiendo que estamos hablando de terapéutica y de diagnóstico, pero sí para la definición. Acá vos hablás del transesofágico, con Martín hablábamos de resonancia, con el doctor Ordóñez hablábamos de tomografía multislice. En fin, acá ¿cuál es el estudio diagnóstico? Un poco lo dijiste, pero ¿cuál es el estudio diagnóstico que te orienta para poder llevar adelante, inclusive guiar el procedimiento? Mira, si el paciente me llegó con un eco que dice que tiene insuficiencia aórtica y sobre todo si me dice que es bicúspide, el estudio que sigue es una angiotomografía de aorta torácica por la asociación fuerte entre bicúspide y aorta ascendente dilatada, y seguramente a ese paciente le haría también una angiotomo coronaria. Primero porque son 40 segundos más, segundo porque me evito el cateterismo en una aorta que si supongo dilatada, supongo con una pared un poco débil y entonces los riesgos de un cateterismo son un poco más altos. Si el paciente al revés me llega a mí con una angiotomografía que me dice que tiene aneurisma de aorta, lo más probable es que le pida el transesofágico para evaluar la funcionalidad y la estructura y la morfología valvular, pensando en que posiblemente tenga que ir por esa válvula también. Así que cualquier paciente que entre en nuestro programa de preservación tiene un angiotomo y tiene un eco transesofágico. Y la imagen avanza tanto. Hace un par de semanas participamos en un congreso donde lo que hacen es simulación, o sea, incluso imágenes y inteligencia artificial y módulos computacionales. Lo que te pueden decir es cómo va a quedar esa válvula después de la reparación y hacen modelos predictivos. Es muy interesante. Qué interesante. Para ver si podemos profundizar sobre este concepto. Es decir, se puede hacer maquetas virtuales, obviamente ahora con la asistencia de inteligencia artificial que te van a dar seguramente muchos más datos como para tener ese resultado que estás buscando. Sí, se puede hacer. Lo que hacen es, por ejemplo, toman la imagen, la digitalizan y calculan el nivel de coaptación, la altura de coaptación y la longitud de las válvulas, haciendo modificaciones en el diámetro del anillo. Nosotros elegimos qué diámetro anular le queremos dejar. Lo que está descrito es que cualquier anillo aórtico por encima de 25 milímetros debe ser tratado y nosotros tratamos de llevar a estos pacientes a un anillo entre 22, 23 milímetros. Y lo que hacen los modelos computacionales justamente es ajustar los diámetros anulares y decirte a qué altura va a quedar la válvula, qué nivel de coaptación va a tener, qué longitud de las valvas, qué simetría, y se puede hacer perfectamente un modelo predictivo
de la reparación. Hablemos de durabilidad. Primero, hay algunas cuestiones de la válvula per se que te desalientan a preservarla porque sabes que la durabilidad es mala. Y eso también nos lo dicen los estudios prequirúrgicos. Una son las presencias de las fenestraciones. Las fenestraciones son perforaciones cercanas al borde libre que se hacen hacia las comisuras y que se dan generalmente en pacientes que tienen insuficiencias aórticas crónicas, que se patearon y se fueron llevando adelante. Esos pacientes se elonga de tal manera la valva que se termina perforando cerca de las comisuras. Son los que se describió antiguamente como cuerdas de la válvula aórtica. Con los pacientes con fenestraciones muy extensas, en general la válvula no se puede reparar. Y la otra cosa es que tenga focos de calcificación. Cuando tiene focos de calcificación no es una válvula para arreglar. Y endocarditis también debe ser imposible. Bueno, endocarditis, si tiene una perforación no en agudo, que se puede tratar, pero si es una perforación crónica curada y es un orificio, esos son pacientes, se llama una categoría 2C, esos pacientes pueden repararse la válvula aórtica con parches. Si uno lo extrapola de vuelta a la mitral, los pacientes que se llaman 2C o 3, que son válvulas restrictivas, son pacientes que también se pueden preservar. Por ejemplo, si tuviéramos una válvula que es corta, que es predictiva, se pueden hacer elongaciones valvares con parche de pericardio, así como se puede poner un parche de pericardio en una válvula perforada. El problema con esas preservaciones es que el pericardio degenera, se fibrosa, tracciona e intercurren con insuficiencia. No son buenos pacientes. Pero en condiciones normales, si el paciente no tiene endocarditis, otra de las razones por la cual no repararía una válvula, o sé que la puedo reparar pero va a durar poco, es si tenemos una válvula bicúspide con un RAFE muy calcificado, muy retraído y la valva es corta, se pueden hacer resecciones valvares y suturas, pero vuelve a pasar lo mismo, o se desgarran por la tensión de la valva o se retrae e intercurren con insuficiencias centrales. En insuficiencia mitral, sobre todo en los Barlow, en las situaciones extremas, ustedes segmentan, le hacen una cuadrantectomía. Sí, cuadrantectomía, resecciones triangulares. En la mitral aprendimos también que es mucho mejor preservar que resecar, por eso hoy se ponen cuerdas artificiales y se deja la mayor cantidad de tejido. Lo aprendimos en la mitral también. Cuando tenés tejido de sobra, podés hacer lo que quieras. Cuando tenés tejido que te falta, tus posibilidades de reparar son peores. Y en la válvula aórtica aplica lo mismo. Interesante que en esta conversación habíamos puesto el título de plástica aórtica, pero me encanta el concepto de preservación porque es mucho más integral, porque estás hablando plástica, parece arreglar la valva, por lo menos de la lectura más naif de esto, y preservar significa estar pensando en una cosa mucho más compleja, como hablabas vos al principio, del órgano. Y me preguntabas durabilidad, discúlpame. Sí. Es una válvula nativa, estructuralmente sana. No hay ninguna razón para que intercurra con insuficiencias si hiciste bien la neuroplastia. A ver, lo hablabas con Ricardo la otra vez, la diferencia entre libertad de patología, de insuficiencia o de degeneración versus libertad de reoperación. Son dos cosas distintas. La libertad de insuficiencia aórtica moderada severa en la serie institucional es 92%. Y la libertad de reintervención a más de 10 años es 89%. En general se reintervienen por estenosis o se reintervienen por endocarditis. Muy pocas veces se reintervienen por nueva insuficiencia. No hay nada más trascendente que la experiencia de los centros publicada. Muchos por ahí comentan de su experiencia, que está bien y seguramente la tengan, pero no hay nada más puro y transparente que la publicación. Me contabas que ya tienen más de 214 casos de preservación. Sí, estos pacientes ya desde la primera visita de Gebrin que nos metimos en el programa de preservación, y yo te diría que hoy todo paciente con insuficiencia aórtica asociada a patología de la aorta va a una preservación valvular, que puede ser un simple reemplazo aorto-aórtico, porque si el problema es que se dilató la sinotubular, le alineas la sinotubular y la válvula queda contenida, o hacer una técnica más compleja como sea un David o un Jacob, son variables técnicas. En eso sí ya tenemos más de 200 pacientes y el seguimiento, tenemos pacientes a 17 años y los números son más o menos lo que te decía, todo rondando el 90%. Y en eso hablamos de libertad de reoperación y hablamos de libertad de insuficiencia aórtica severa y hablamos de mortalidad alejada. Tenemos una sola muerte cardíaca en toda la serie al seguimiento, las demás son muertes no cardíacas, pero lo que no está contemplado, y creo que lo más importante, es toda la morbilidad que nos ahorramos en términos, por ejemplo, de anticoagulación.
Sin duda, sin duda. Sí, Fernando, y nos quedaría para ir cerrando, esto es en términos de plástica o en un caso que se requiere el reemplazo, ¿varía o son los momentos tradicionales y publicados del momento quirúrgico de la insuficiencia aórtica? No, la indicación, digamos, la hace la patología, no la hace la técnica, pero si mirás las últimas guías, lo que te dicen es que, igual que la mitral, ¿no? Cuando uno tiene un prolapso mitral y tenés un centro con expertise y menos de 1% de mortalidad, lo mandás a operar antes. En las guías clínicas de aorta del 2024, lo que te dice es que si tienes un paciente con estas características, son expertos en preservación valvular y tienen baja mortalidad, podés bajar incluso el umbral para la indicación de cirugía de 55 a 52 o 50 milímetros. Así que lo único que te cambia es que si podés hacer una preservación y tener la expertise para hacerlo, posiblemente baje el umbral para la indicación de la cirugía. Que la hagas un poquito antes. Antes, bien. Sí. Bueno, Fernando, impresionante, espectacular. Hemos transitado este tema de la insuficiencia aórtica y planteamos varios conceptos. Por un lado, el tema de plástica versus preservación, que llevas tan firmemente y que habla de toda una cosa que es mucho más compleja, y el concepto del órgano. Hemos conversado sobre insuficiencia aórtica, específicamente a qué nos referimos, y parecería que acá principalmente tiene que ver más con cuestiones de índole funcional, aunque también abordás pacientes con insuficiencia aórtica de causa estructural o valvular. Y bueno, y que me llamó la atención y me encantó también escuchar que cuando dijimos a quién, dijiste todo el mundo es candidato a una preservación, y me pareció fantástico siempre considerarlo, y que eso lo hacen en el marco de un grupo multidisciplinario con imágenes, tratando de generar una lente común y que sea lo mejor para el paciente. Así que para ir cerrando, y que los resultados publicados que tiene el equipo tuyo con Daniel Navia y Manuel Obrancic son comparables a series internacionales, lo cual nos llena de orgullo y bueno, y a seguir trabajando en esta línea. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.